Señor les bendiga, mis hermanos, bienvenidos todos a la casa de Dios, ¿verdad? Casa llena, gloria al Señor por eso. Sigan poniéndome en buenos aprietos, que Dios mira todas estas cosas, ¿verdad? Y el Señor nos dará pronta solución. Yo confío en que sí, ¿verdad? Y si Dios permite, pues en algún momento, en un futuro no muy lejano, tendremos una nueva casa para congregarnos y para alabarlo. Yo lo creo, ¿verdad? El Señor lo hará. Quiero rápidamente, muy rápido porque se nos ha venido el tiempo encima, dar los anuncios para la congregación. Pero primero, antes de dar los anuncios, pues hoy me he traído mi celular, algo que nunca hago porque quiero leer algo textualmente de aquí. Y quiero, ya lo decía, ¿verdad? El hermano Ernesto, tenemos que darle infinitas gracias al Señor por su bondad. Dios es bueno, Dios es fiel. Hay gente que dice, ¿dónde están los milagros de Dios hoy en día? La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Y su mano nunca se ha cortado. Y queremos darle muchas gracias al Señor por ese milagro que ha obrado en la vida de Yaneisi y ahora de Abigail, ¿verdad? Su pequeña niña que ha nacido. Tengo una foto que me mandó Abraham y me pidió que la compartiera con todos ustedes, ¿verdad? En este día. Yo le había dicho a él cuando hablamos, el domingo le voy a decir a la iglesia que me siento muy orgulloso de mi iglesia. Y es un orgullo sano, no es un pecado de orgullo, pero sí un orgullo sano en el sentido de la manera en que la iglesia se movió, se movilizó a la oración, al ayuno. Yo creo que ese día, no sé cuántas personas me llamaron para preguntarme constantemente, me mandaban mensajes de texto. Y qué bueno es saber que uno tiene una familia de fe que nos puede cubrir en los momentos difíciles. Y quiero leer textualmente, él me dijo esto, ¿verdad? Él me dice, Yane y yo no tenemos idea de cuántos hermanos han estado orando por nosotros. Nos hemos sentido muy apoyados por nuestra iglesia y las muestras de amor y preocupación de nuestros hermanos han sobreabundado. Si te parece bien, menciónalo y puedes dejarle saber a la iglesia el nacimiento de nuestra bebé, Abigail Capote González. 980 gramos al nacer, ¿verdad? Ni un kilo, ni un kilogramo, todavía menor de un kilogramo, ¿verdad? Nació a las 6:15 AM del día 25 de abril, a las 29 semanas y un día. Dile a nuestra iglesia, de nuestra parte, que le enviamos desde lo más profundo de nuestro corazón nuestro agradecimiento por sus oraciones y las muestras de cariño, y que no en mucho tiempo estaremos presentando a Abby delante de nuestro Dios. Si te parece bien, comparte esta foto en el monitor de la iglesia para que toda la congregación la vea. Un fuerte abrazo, ¿verdad? Así que quería cumplir con mi hermano Abraham, ¿verdad? Y con su esposa Yaneisi. Así que la batalla continúa, no bajemos la guardia. Ahora hay todo un proceso de recuperación para Yaneisi y también para Abigail. El nombre quiere decir la alegría del Padre. Y sí que ha sido alegría, Sí que ha sido alegría. Bueno, rápidamente los anuncios para la semana. Tendremos semana regular. Eso quiere decir que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos, ¿verdad? De DEN, a las 7:30. El miércoles estamos acá y continuamos con nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Este jueves corresponde el tiempo de las mujeres, primer jueves de mes, así que el Ministerio de Mujeres se reúne a las 7:30. El viernes estamos en Los Robles con los hermanos a las 4 de la tarde y luego a las 7:30 el tiempo, ¿verdad? Acá con los jóvenes y también el tiempo con el Ministerio de Padres que oran por sus hijos a las 8 de la noche. Próximo domingo tendremos pues nuestros servicios regulares, servicio de adoración a las 10 de la mañana, servicio de adoración a las 12, en español y en inglés. Así que todos están cordialmente invitados a participar de todo lo que hace la iglesia. Hoy tendremos clases también de escuela dominical, desde niños hasta adultos, ¿verdad? Y siempre animo a todos a que aprovechen de estos tiempos de discipulado. Ya se acerca también el aniversario número 46 de la iglesia, el día 20 de mayo, y ya está ahí al doblar, ¿verdad?
Así que el próximo domingo estaré haciendo anuncios concretos referentes a la celebración de nuestro aniversario. Y también quiero decirles que el próximo domingo voy a tener disponibles, no alcancé a este domingo, pero el próximo domingo voy a tener disponibles las planillas para las personas que quieren enlistarse como voluntarios para la escuela bíblica de vacaciones, que va a ser del día 9 al 13 de junio. Y el tema se llama El Cambio, de Change, ¿verdad? El texto lema será 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Será el tema para compartir con los niños este año. Así que preparados todos con eso. Y un último anuncio tiene que ver con hoy en la tarde. Hoy a las 5 de la tarde tenemos junta administrativa para todos los miembros. Así que siéntanse los miembros convocados. Hoy presentaremos a todos los que se bautizaron también para recibirles como miembros. Así que ya si Dios permite, en la próxima pues podrán estar como miembros, ¿verdad? Tener voz y voto en nuestra congregación. Y estaremos tocando varios asuntos que son de la incumbencia de la iglesia, así que espero que un buen grupo de hermanos pueda llegar. Dicho esto, pues pasamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Tengo que apurarme hoy, pero no quiero tampoco maltratar la palabra de Dios. Y le he titulado a mi sermón de hoy, La orden ignorada. Y ustedes dirán, ¿qué orden será esa? Bueno, lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Y hoy quiero tocar un tema que es de suma importancia para todos los cristianos y merece que prestemos toda la atención. Y es el tema del pecado. Y alguno diría, ¿y hay que seguir hablando del pecado? Pues sí, el pecado es real y está presente todos los días, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de las personas entienden lo más general sobre el pecado. Y cuando digo lo más general sobre el pecado es entender que soy un pecador, entender que el pecado me destituye de la gloria de Dios, que por causa del pecado yo soy condenado eternamente a una separación de Dios. También entendemos que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero el gran problema de muchos, ¿saben cuál es? El gran problema de muchos es cómo lidiar con mis pecados todos los días. Sabemos mucho acerca del pecado, pero ¿cómo es que estamos lidiando con nuestro pecado cada día, verdad? Y quizás alguno aquí dice, bueno, si van a ponerse a hablar del pecado, esto no es para mí. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque esto sí es para ti. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, escribe allí el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecados, si usted se quiere engañar, una cosa es que Cristo ha perdonado sus pecados, pero la gran realidad es que lidiamos todavía con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que el que diga que no tiene pecado, en primer lugar se está engañando a sí mismo y dice, y entonces la verdad no está en nosotros. Porque si la verdad está en nosotros, tenemos que admitir que somos y que aun cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos alcanzado la salvación, con todo y eso, batallamos con el pecado y en muchas ocasiones defraudamos a Dios. Defraudamos a Dios. Dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted quiere hacer a Dios mentiroso, no le arriendo las ganancias, ¿verdad? Así que, si bien un cristiano se ha arrepentido de sus pecados para alcanzar la salvación en Cristo, muchos tienen dudas, muchos tienen problemas en cómo manejar el pecado en el presente, porque todos los días tenemos invitaciones ¿para qué? Para pecar. Usted coge su teléfono, mira que traje el mío hoy, y usted hace así, y voy a revisar el Facebook, y cuántas cositas no le aparecen. Y son invitaciones para pecar.
Y hasta le llega a veces un mensaje de texto, o de esos de spam que llegan hoy, ¿verdad? O le entró algo por el WhatsApp, o le entró por donde sea. Pero no es así, no es solamente ahí, ¿verdad? Usted sale al trabajo y donde llega a su trabajo ocurren situaciones. ¿Y cuántas veces en el día el diablo pone lazo a nuestros pies para que nosotros le fallemos al Señor? Para que nosotros desafiemos a Dios. Así que lo primero que nosotros tenemos que saber en cuanto al pecado es que la muerte de Jesús en la cruz es el pago por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Usted tiene que tener eso siempre en perspectiva. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para pagar por lo que usted hizo, por lo que usted está haciendo, e incluso por lo que usted puede hacer. Ahora, eso no es una licencia para que usted diga, bueno, pues si Cristo pagó, me la voy a gastar, ¿eh? Ya Él pagó, así que puedo hacer. No, no es una licencia para eso, ¿verdad? Mis pecados son perdonados, pero hay una realidad. Yo tengo una batalla contra el pecado y tengo una naturaleza pecaminosa que vive en mí. Cuando estaba preparando este sermón, estuve leyendo algunos forums de cristianos en el internet y encontré dos preguntas muy similares que están inquietando a los cristianos y me pareció maravillosa y las tomé para traerlas y compartirlas con ustedes. Alguien preguntaba, ¿por qué cometo el mismo pecado una y otra vez? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Hay algún pecado en su vida que usted pueda identificarlo y decir, este ha sido un pecado recurrente en mi vida? O sea, lo he hecho, me he arrepentido, lo he confesado, he sentido dolor en mi corazón, pero lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Otra persona decía, si mi arrepentimiento es genuino, ¿por qué sigo cometiendo el mismo pecado? Y son preguntas válidas. Y son preguntas honestas de personas que están luchando con el pecado, ¿verdad? Son muy similares y expresan esta preocupación, cómo lidiar con el pecado. Hermanos, entendamos que el pecado es una condición del corazón del hombre caído delante de Dios. Es el hombre cuando se aparta de Dios, dándole preferencia a otras cosas. Cuando usted peca, usted le está dando preferencia a otra cosa que no es Dios. Por un momento usted está poniendo otra cosa primero que Dios. Así que pecado es cualquier expresión de esas preferencias. Y todos tenemos muchas preferencias, ¿eh? Todos tenemos muchas preferencias. Tristemente, esa condición está con nosotros hasta que seamos finalmente transformados. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia habla de cuerpos transformados? ¿Por qué ustedes creen que Pablo dice que esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción, que esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad? Y dice, no importa si es que tú hayas muerto o cuando Cristo venga tú estás vivo, igualmente dice, todos seremos transformados. Hay una necesidad de transformación. ¿Por qué? Porque en mí hay una naturaleza que es pecaminosa y aun cuando yo tengo la condición de salvo en Cristo Jesús, esa naturaleza pecaminosa batalla contra mi nueva naturaleza en Cristo como hijo de Dios. Y es una batalla. Y es una batalla durísima, ¿verdad? Ahora, la mayoría de las personas han establecido un mecanismo para lidiar con el pecado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? ¿Qué ustedes me dirían? Estoy asustado, nadie sabe qué hacer con sus pecados. Arrepentirnos. Reconocerlos. Ah, menos mal. Yo me asusté por un momento, ¿eh? Yo creo que todo el mundo piensa, mejor no digo nada, no voy a hacer que yo me aviente aquí y después el pastor se salga con otra cosa, ¿verdad? La mayoría de ustedes va a decir que tenemos que arrepentirnos de corazón. Y eso es correcto. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados.
perfecto, ¿verdad? Pero si es así, vuelvo a retomar la pregunta del foro, si el arrepentimiento es genuino, ¿por qué sigo entonces cometiendo el mismo pecado? Entonces tiene que ser que, aunque me arrepienta, hay algo más. Hay algo más, ¿verdad? El hombre ha establecido mecanismos siempre. Conocemos este mecanismo, ¿verdad? Sin mencionar el nombre del pecador que va donde un sacerdote para confesar su pecado y para recibir una absolución que le permita, entre comillas, tener paz en el corazón por causa de su pecado. Y yo repito, yo no estoy diciendo que confesar los pecados esté mal, al contrario, lo primero que nos dice Juan allí en el versículo 8, si volvemos allí, al verso 8, es que debemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Lo dice allí, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, perdón. Y el verso siguiente dice, si confesamos, o sea, en el verso 9, si confesamos. La confesión es importante, y por cierto que es una confesión a Dios y no a ningún hombre, porque el hombre no tiene poder para perdonar pecados. Nadie tiene el poder sino Dios, ¿verdad? Dice, Él es fiel y justo para perdonarlo. Dios es el que es fiel, Dios es el que es justo. Yo no. Usted puede venir aquí y hablar conmigo acerca de su pecado y yo con mucho gusto le voy a tratar de ayudar y voy a tratar de que usted pueda entender acerca de su pecado y de cómo darle un tratamiento a su pecado. Pero créame que yo no le puedo perdonar el pecado absolutamente a nadie. Ese poder no radica en mí. Solo Dios que es fiel y es justo. Pero el peligro es cuando hacemos de esto un mecanismo y un hábito, porque entonces nos pone en una manera pasiva en nuestra batalla contra el pecado. Porque sencillamente he establecido este mecanismo. Peco, confieso, me arrepiento, me dan la solución. Peco, confieso, me arrepiento, me dan la solución. Y así voy por la vida, pensando que cuando peco, todo lo que tengo que hacer es ir y confesar para que otro hombre me dé la absolución. Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando hacemos de esto algo mecánico, ¿verdad? La persona llega a sentirse mal por el pecado. La persona llega a lamentar por el pecado. La persona se arrepiente, lo confiesa, pero al mismo tiempo pasa algo. La persona se rinde a la idea de que esto es inevitable. Y ahí es donde está el peligro. Mucha gente se rinde a la idea de que esto es inevitable y con seguridad esto pasará de nuevo. Señor, estoy arrepentido, te lo confieso, metí la pata hasta aquí. Pero internamente la persona está diciendo, es que era inevitable. Y con seguridad esto va a volver a pasar en algún momento. Y ese momento, ese instante donde nosotros estamos pensando así, estamos haciendo una paz fatalista con la inevitabilidad. ¿Quién dijo que no podemos evitar el pecado? Y cuando nosotros hacemos esa paz fatalista, dejamos de luchar contra el pecado. Y ahí es donde yo creo que muchos se están perdiendo. Sí, es verdad que nos podemos arrepentir. Sí, es verdad que tenemos que confesarlo, pero también es verdad que tenemos que aprender a luchar contra el pecado en nuestra vida y no abandonarnos a la idea de que yo sé que esto está mal, pero con seguridad volverá a pasar. Ahí perdimos el instinto de la batalla. Alguien dijo que en cuanto al pecado o en cuanto al tiempo para pecar, hay dos momentos. Esta persona dijo, está el pecado que te toma por sorpresa. Porque el pecado nos puede tomar por sorpresa. Este pecado no es premeditado, no es algo planeado, no hay incluso un tiempo para batallar con el pecado. Porque cuando ocurre, ¿verdad? Antes de que tú te des cuenta, ya lo hiciste.
Ya lo hiciste. Y aquí caen pecados como la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia. Alguien te dijo algo, ¡ey! Tú contestaste para ti. ¿Y qué dije? No hubo tiempo de batalla, ¿verdad? Hay pecados que nos sorprenden a veces momentáneamente. Pero también dijo esta persona que está el pecado premeditado. Y eso es cuando nosotros internamente sopesamos las cosas. Es cuando estamos en la cavilación. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago? La famosa historia de la florecita con los pétalos. ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero la gran realidad es que yo no sé por qué siempre el último pétalo es, lo hago. Lo hago, ¿verdad? Y dice, este autor dice que este pecado, ¿verdad?, cae en la categoría de impiedad premeditada delante de Dios. Y entramos en camino de destrucción. Y ahí hay pecados como el adulterio, la pornografía, el hurto y cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de cosas caerían en esa categoría. Pero hermanos, ciertamente la práctica del pecado viene a marcar un fuerte contraste entre mi vieja naturaleza y mi nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y nos deja saber que esta es una batalla muy fuerte. Una batalla muy dura. Es antagónica. Y el apóstol Pablo habla mucho de esta batalla en su carta a los romanos. Yo quiero leer algunos versículos con ustedes allí en Romanos capítulo 7. Miren lo que dice Pablo ahí en el versículo 15. Y piense si esto que dice Pablo no le está pasando a usted o no le ha pasado a usted. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, metí la pata. Dígame si a usted no le ha sucedido o le está sucediendo eso, que no entiende lo que está pasando, pues no hace lo que usted quiere, lo que usted desearía hacer, sino que hace lo contrario. Miren lo que dice en el verso 18 más adelante. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hay una naturaleza pecaminosa, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y miren lo que dice el verso 19 que continúa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo reconoce esta batalla, esta pelea. Hay una naturaleza en mí. Es duro, ¿verdad? Miren ahí otra vez, volvemos atrás al verso 18. Yo sé que esto, ¿verdad?, que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. No, este cuerpo está vendido al pecado, dice Pablo. Y la desgracia es que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entiendan qué alcance tiene este texto. A veces la gente dice, ¿por qué el mundo anda así? Bueno, miren, empieza a hacerle preguntas a la gente. A ver, ¿qué tú desearías para el mundo? Yo la paz. Y yo desearía que todos fuéramos felices. Y yo desearía que en el mundo no hubiera hambre. Y yo desearía que en el mundo no existiera ningún tipo de explotación. Y yo digo, ¿y por qué si el hombre está tan lleno de buenos deseos? Tenemos un mundo que es una basura. ¿Por qué? La respuesta está ahí. Porque el querer el bien está en nosotros, pero tenemos problemas en convertir nuestros deseos en acciones. Todos ustedes quieren hacer cosas buenas, ¿sí o no? ¿Y por qué meten la pata? ¿Y por qué no hacen todo eso bueno que quieren? ¿Saben por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Tenemos problemas para convertir nuestros deseos en acciones. Y Pablo entonces lo sentencia ahí en el verso 19, cuando dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y ya lo dijo alguien por ahí, que de buenos deseos está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Todo el mundo quiere. Versos 22 y 23 de este mismo capítulo 7. Dice Pablo, porque según el hombre interior,
¿qué pasa? Óigame, usted no ama a Dios. Usted no quiere quedar bien con Dios. Usted no quiere agradar a Dios. Usted no se deleita en la presencia de Dios. Pablo está diciendo eso. Yo, ¿verdad? Según mi hombre interior, me quiero deleitar en Dios, en la ley de Dios. Pero Pablo se da cuenta de algo. Verso 23. Y dice, pero veo otra ley, ¿dónde? En este cuerpo. Que hay una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es contraria a mis deseos y me lleva ¿a qué? Me quiere arrastrar, me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se dan cuenta la contradicción? Y esto lo está diciendo un hombre de Dios, que es Pablo, ¿verdad? Un hombre que él mismo dice que tenía un aguijón en la carne. Y no voy a especular cuál era el aguijón de Pablo. A la gente le gusta especular. Sea cual fuere, era algo tan molesto en su cuerpo que le dijo a Dios, quítame esto. 3 veces le pedí a Dios que lo quitara de mí. Porque yo quiero agradarte. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos decirle al Señor, quita esto de mi vida? Porque te quiero agradar. Quita esto de mi vida. Y el Señor le dijo a Pablo, basta de mi gracia, Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Está por encima de todo eso. Y yo estoy seguro que cuando nosotros leemos estos textos, casi todos nosotros, y podrá haber alguno que diga por ahí que no, yo no lo dudo, ¿verdad? Diríamos, a mí me pasa lo mismo que al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque somos tan humanos como lo era él. Pero detrás de todo análisis que podamos hacer del pecado y de todas las maneras, incluso que el pecado se puede manifestar en nuestras vidas, hay una pregunta que es de fondo. ¿Realmente cuánto yo estoy batallando contra el pecado? Pregúnteselo honestamente usted. No me lo responda a mí. ¿Cuánto honestamente usted está batallando con ese pecado en su vida? ¿Hasta qué punto? Porque yo creo y repito lo que digo siempre, que en el área del concepto y del conocimiento somos muy buenos. Si nos pusieran un examen teórico en un papel sobre el pecado, todos sacarían 100 puntos. Pero en la práctica, ¿por qué pecamos? ¿Y por qué seguimos desagradando a Dios? Si yo sé que esto está mal, si yo sé que no debería de hacer esto. Eso es la práctica, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para refrenarnos, para no cometer determinados actos de los cuales nuestra mente está convencida que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y yo quiero ahora que pensemos por un instante en el título de mi sermón y volvamos a esta historia por un momento para ir terminando, ¿verdad? Lo que nos relata Juan en su evangelio. Y yo creo que todo el mundo conoce la historia de Jesús con la mujer adúltera, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo la ha escuchado en muchas ocasiones. Y es una historia hasta famosa, ¿verdad? Hasta los incrédulos conocen este pasaje. Yo me quedo frío. Hay gente que no sabe ni, como dijeran los españoles, ni hostia de Dios. Pero le dicen a usted, no, pero el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y tú dices, mira, se saben eso del evangelio, ¿eh? Porque eso es lo que hace el mundo, toma lo que le parece del evangelio, ¿verdad? La gente usa esto, ¿verdad? Y lo usa muchas veces para incluso justificar su propio pecado. ¿Por qué? Porque ahí dice, mira, lo siento, yo no soy perfecto, ¿eh? Además, mira, aquí el que esté libre de pecado, que sea el primero. Lo usamos como una justificación. ¿Y quién dijo que lo que Jesús habló a esta mujer es una licencia para que nosotros pequemos libremente?
No lo es. No lo es. Somos pecadores y eso es una verdad vergonzosa, pero es una realidad y jamás debemos usar esto como una excusa. No es mi derecho de pecar libremente. Por el contrario, nuestros pecados lo que hace es que nos señala delante de nuestro Creador, el cual dice la palabra que es 3 veces santo. El pecado nos señala y nos hace culpables y merecedores del juicio. Pero la gran noticia es que Dios, por medio de su Hijo, y estuvimos toda la semana pasada hablando muchísimo de este tema, ¿verdad? Dios, por medio de su Hijo, nos ofrece el perdón de nuestros pecados por su obra en la cruz. Pero en este pasaje de la mujer adúltera, Jesús mostró misericordia y perdón por una mujer que era culpable. Vamos a estar aquí. La mujer era culpable. El texto dice que la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Así que yo creo que nos conmueven las palabras de Jesús cuando dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y todo el mundo, yo creo que se alegra en esto, ¿verdad? Pero Jesús tenía toda la autoridad para condenarla y ella lo merecía. Ella lo merecía. Jesús como rabí, como maestro en Israel y de acuerdo a la ley que fue dada por Moisés, él podía condenarla. Y eso era lo que querían los escribas y los fariseos. Pero también Jesús la podía condenar desde el punto de vista divino. Él es Dios, el Dios eterno, 3 veces santo. Pero Jesús escoge perdonar el pecado de esta mujer y es lo mismo que ha escogido con todos nosotros. Perdonarnos por su obra en la cruz. Y a nosotros nos parece maravilloso, ¿verdad? Y nos encanta esa frase de ni yo te condeno. Pero no vaya tan rápido. Porque junto a ese perdón, Jesús le dio otra orden a esa mujer. Y aquí está el título de mi sermón. ¿Cómo se titula mi sermón? La orden ignorada, ¿verdad? Jesús agrega, no una recomendación, porque a veces nosotros tomamos lo que dice la Biblia como una linda recomendación. No es una recomendación, es una orden. Y cuando usted va al griego original está en modo imperativo. Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. No es una recomendación, es una orden, ¿verdad? No sabemos nada más acerca de esta mujer. No sabemos si en el futuro esta mujer volvió a defraudar a Dios. No creo que haya cometido otra vez un pecado de adulterio, pero sería especular. Pero con seguridad, por su naturaleza caída, habrá defraudado a Dios quizás de otra forma. No estoy aquí para especular, sino para pensar en esta orden que da Jesús. ¿Qué implica vete y no peques más? Porque saben, esas palabras de Jesús son también para nosotros. ¿Usted encontró el perdón en la cruz? Sí. ¿Usted ha pecado después de eso? Sí. ¿Usted se ha arrepentido? Sí. ¿Usted se lo ha confesado a Dios? Me van a decir que sí. Pues escuche la voz de Jesús que te dice, no te condeno. Mi muerte en la cruz es suficiente para esto. Pero vete y no peques más. ¿Qué implica vete y no peques más? Pues, como les dije, en la forma verbal del griego es un imperativo, es una orden que marca lo que debe de ser la vocación del cristiano. Alguien que quiere caminar con Dios y alguien que quiere agradar a Dios y que no quiere defraudar a Dios. La vocación del cristiano nunca podrá ser el pecado, nunca puede ser el pecado. Si bien Jesús hace una provisión con su muerte y pagó el precio de mi pecado, pasado, presente y futuro, como lo dije al principio, no es una licencia para que yo diga, si ya Jesús pagó, yo puedo hacer
lo que me dé la reverendísima gana, ¿verdad? Vete y no peques más. Es un llamado a la santidad. Vete y no peques más. Es un llamado de no retorno a mi vida pasada. Vete y no peques más. Es un llamado a andar en la libertad del perdón de Jesucristo. Vete y no peques más. Es un llamado a valorar el perdón de Dios en mi vida y no convertirlo en una burla. Porque peco y me arrepiento, peco y me arrepiento y peco. Usted se está burlando de Dios. Usted se está burlando de Dios. Tristemente, muchos llegan a vivir en ese sistema de arrepentimiento y confesión y después en un estado de resignación. Esto va a pasar de nuevo, ¿verdad? Esto será inevitable. Y si bien reconoce, y si bien se arrepiente, y si bien confiesa sus pecados, no batallan contra ellos. Muchas veces todo lo que hacemos con el pecado es reconocerlo, arrepentirnos, confesarnos, pero no batallamos contra el pecado. Si llegó, llegó. Si se dio, se dio. Y yo estoy aquí en esta mañana para tocar con usted este tema que es tan importante. ¿Cuánto batallamos para no defraudar a Dios? Y no quiere decir que siempre vamos a triunfar. Yo creo que muchas veces caemos. Pero yo creo que a Dios le agrada vernos en la pelea. Yo creo que a Dios le agrada vernos en la pelea contra el pecado. Cristo te quiere ver en esa lucha porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Pero cuando tú te abandonas al pecado, sí, Señor, yo sé que estaba mal, yo lo reconozco, yo me arrepiento, yo lo confieso. Amén. ¿Qué vas a hacer para obedecer a esta orden de Jesús que te dice, no lo hagas otra vez? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Miren, este texto es importantísimo. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si usted lee todo lo que ha escrito Juan antes de este texto, Juan lo que nos está diciendo es Dios es luz, Dios es santo, lo que habíamos leído, ¿verdad? Del versículo 8 al versículo 10. Pero ahora él dice, hijito, todo esto que yo les he escrito es para que no pequéis. O sea, para que tu vocación no sea el pecado. Pero al mismo tiempo Juan dice, y si alguno hubiere pecado, porque sabe que podemos fallar. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿verdad? Yo no sé si te puse el versículo 2 también allí. No lo puse, pero si usted lo lee, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. Para que no pequéis. Si pecas, estás cubierto por la sangre del Cordero. Y al final lo que yo les quiero decir, hermanos, es esto. Si bien hemos sido perdonados y nuestros pecados han sido perdonados, si aún ese pecado con el que estás lidiando en el presente, Cristo lo ha perdonado. Si aún el que vas a cometer en el futuro, Cristo lo ha perdonado. Si esa propiciación que Él ha hecho en Cristo es suficiente para todo eso, no es una licencia para pecar. Y la verdad de lo que yo quiero decirte al final de mi sermón en esta mañana es cuánto estás luchando contra el pecado. Dice el autor de Hebreos que nosotros todavía no hemos resistido hasta la sangre. Jesús a veces dijo algunas cosas que fueron fuertes, pero dice, si tu mano es motivo de que tú caigas, y tus ojos, y alguno diría, eso está fuerte, ¿verdad? No lo vamos a aplicar en un sentido literal, pero entienda el deseo de Dios en que usted batalle contra el pecado en su vida
y que no se abandone a Él. Es como el que dice, te he perdonado, he hecho una provisión, pero yo quiero ver que tú valoras esa provisión. Si yo les diera a todos ustedes una tarjeta, una credit card, con un fondo de $100 millones, mucho dinero, ¿verdad? ¿Qué usted haría? Y yo digo, eso es para ustedes. ¿Qué usted haría? Bueno, yo creo que muchos saldrían de aquí directo para el Dolphin, otros para algún dealer de carro, otros estarían llamando a Ariel para el real estate, no sé. Pero yo que fui el que le di la tarjeta a cada uno, ¿saben qué me gustaría ver? Me gustaría ver que ustedes hicieran una mayordomía y tuvieran una valoración de lo que yo les he dado. A veces nosotros tomamos el perdón de Dios como esa tarjeta de crédito, ¿verdad? Puedo hacer lo que me dé la gana y paso la tarjeta, porque Cristo murió en la cruz. Y hago lo que quiero y paso la tarjeta, porque Cristo ya pagó por mí. Y es verdad, Cristo ya pagó. Pero cuidado con jugar con el perdón de Dios. Eso es burlarse de Dios. Y yo creo que el que haga eso, verdaderamente no ha entendido ni el amor de Dios y probablemente ni sea salvo. Solo está en algo que su conciencia le deja saber que está mal y está jugando a peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, pero nunca ha tenido la condición de salvo, de hijo. El día que nosotros dejemos de valorar el perdón de la cruz, hermano, estamos mal, muy mal. Y Dios te quiere ver lidiando con el pecado. Yo no sé, voy a terminar. Yo no sé con qué tú estés luchando hoy. Probablemente con eso que estás luchando hoy, ya has tenido que arrepentirte en otra ocasión. Y estás como diciendo, ¿y por qué vuelvo con lo mismo y lo mismo y lo mismo? Bueno, es una batalla. Y Dios sabe que es una batalla. Pero Dios te quiere en esa batalla. Recuerda, su poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Dios no te quiere es abandonado al pecado. Tú sabes, Señor, yo me arrepiento, lo siento, pero aquí vamos otra vez. Da la batalla contra el pecado. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos habla directamente al corazón. Y esta palabra es para todos nosotros, porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. Tu palabra dice que diga que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo y te hace a ti mentiroso. Nosotros queremos dar gracias por Cristo Jesús, que es la provisión por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero queremos tener una buena comprensión de la cruz, una buena comprensión del pecado, y no ser cristianos que se han adaptado a tener un mecanismo en la vida de peco y me arrepiento y ya Dios me perdonó. Tenemos que batallar con el pecado. Es una lucha encarnizada. Podemos identificarnos con el apóstol Pablo cuando dice que el bien que él quiere no lo hace, sino el mal. El mal que no quiere, eso es lo que hace. Podemos identificarnos con el apóstol Pablo cuando dice que él se quiere deleitar en su hombre interior, en Dios, pero que hay una ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente. Ese soy yo también, Señor. Esos somos todos nosotros. Y Pablo lamenta su condición. Y Pablo dice en ese texto, miserable de mí, ¿y quién me libra de este cuerpo de muerte? Y dice, yo doy gracias a Dios por Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede liberar. Y lo hace por medio de su sacrificio en la cruz. Pero Señor, quita toda pasividad en nuestras vidas sobre el pecado y sobre la manera en que tratamos el pecado. A ti te agrada vernos batallar
contra el pecado, luchar contra él y no dejarnos llevar, no dejarnos arrastrar. Sí, es verdad, en algún momento caemos y somos derrotados, pero en Cristo Jesús nos levantamos y vamos nuevamente a la lucha contra el pecado, y así será hasta que tú vengas, Señor, hasta que tú transformes nuestro cuerpo y para siempre quites esta naturaleza pecaminosa de mí. Pero permíteme batallar, Señor, y que no me rinda al pecado. El pecado te desagrada. El pecado me separa de ti, Señor. Y yo, separado de ti, nada puedo hacer. Bendice, Señor, esta palabra y darnos fuerza en esta batalla. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.